Eres de los que vas a visitar a México, pero no sabes qué te pueden pedir cuando pases migración. Y has escuchado que en los últimos meses, es más, hasta los últimos años, han devuelto a muchísima gente simplemente por no llevar alguno de estos requisitos. Así que aquí te vamos a contar cuál fue nuestra experiencia para ir a este hermoso país, qué fue lo que nos pidieron en Migración México y cómo pudimos ingresar sin tanta cosa. Así que aunque esta no es la parte definitiva, pero sí te vas a dar cuenta de que a algunas personas les va bien, a otras no, pero con estos simples pasos vas a tener menos problema para poder ingresar. Todo depende sobre todo de cuál sea el oficial de migración que te vaya a entrevistar. Así que quédate hasta el final del video para que puedas ver todo lo que nos pidieron cuando fuimos. Uno de los requisitos más importantes y que sí o sí te lo van a pedir van a ser tu vuelo de salida. Tienes que saber y llevar memorizado cuál es el vuelo de salida para que no vayas a tener ningún problema. Y recuerda, todos estos documentos que te voy a decir yo acá debes de tenerlo impreso, nada de llevarlo en digital porque por eso también te puede molestar. Todo llevarlo impreso. 2. La reserva del hotel. Recuerda siempre llevar la reserva del hotel impresa si aplica, ¿sí? Recuerda, si vas a quedarte en un hotel, tienes que llevar la reserva del hotel impresa. 3. Si no te vas a quedar en un hotel, simplemente lo que debes de hacer es llevar una carta de invitación con la cual un mexicano o un residente en México te va a solicitar para que puedas ingresar al país sin tener que quedarte en algún hotel. Si no sabes cómo se redacta esta carta, te voy a dejar aquí arribita un video de cómo se hace la mejor carta de invitación. 4. Y algo muy indispensable que siempre me van a pedir, siempre en casi todos los países te van a pedir un seguro de viaje. Recuerda que estos seguros de viaje, aunque en algunos casos son costosos, otros no son, tienen que ser requeridos, porque si a ti te llega a pasar algo en este viaje, ¿quién va a responder y quién te va a cubrir los seguros médicos? 5. Un historial de viaje. Aunque no es un requisito, te recomiendo que lo lleves impreso. Es simplemente una hoja en blanco en un Word en donde digas día a día pues lo que vas a hacer, si vas a recorrer cierta ciudad o si vas a recorrer cierto monumento o algún centro histórico de alguna ciudad, si vas para una ciudad o si vas para otra. Es recomendable hacerlo, no todo paso a paso, pero por lo menos decir como a grandes rasgos qué es lo que vas a hacer. El 6 va a ser el dinero. Por lo menos a nosotros no nos pidieron, ¿sí? Y recuerda que no puedo grabar todo lo que nos pidieron en migración, porque en migración está prohibido grabar. Entonces el dinero recomendable prácticamente van a ser más o menos unos $100, 80 dólares diarios, para que tu estancia sea una estancia confortable y no vayas a tener ningún problema. Recuerda también de que puedes también demostrar tanto dinero en efectivo como con tarjeta de crédito. Tú puedes tener las dos cosas y con eso puedes balancear. Si llevas menos dinero en efectivo, lo puedes demostrar con la tarjeta de crédito, que en cualquier parte del mundo te la van a aceptar. Los requisitos sanitarios en México son muy flexibles hasta el día de hoy, que te estoy hablando en mayo del 2022. Los requisitos sanitarios son muy flexibles y no vas a tener ningún problema, porque no vas a tener que estar ni vacunado ni llevar alguna PCR. Claro que esto puede cambiar dependiendo del tiempo, pero hasta el día de hoy no hay ningún problema para ingresar a México. Si eres colombiano, debes de hacer una carta de preregistro, un preregistro, el cual te lo voy a dejar acá arriba, que ahora están exigiendo desde el día 1 de abril para poder ingresar a todo el país de México. Entonces recuerda, tienes que hacer el preregistro, el cual te voy a dejar acá para que puedas hacer. Y recuerda que si te está gustando este tipo de videos, considera suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones sobre nuestros próximos videos. Y algunos otros documentos. Recuerda que los oficiales de migración lo único
que quieren es que tú vayas por el propósito general, que es turismo, ¿sí? Que quieres ir y visitar el país y quieres dejar tu dinero, pues ir y comprar cosas, todo eso mueve la economía, y no te quieres quedar, o mucho menos quieres pasar la frontera. Entonces lo que tienes que hacerle es demostrarle a ese oficial de que lo que quieres hacer es ingresar al país simplemente para conocerlo y devolverte a tu país. Entonces puedes llevar cosas como si eres estudiante, un certificado estudiantil; si tienes alguna profesión en tu país, certificado o tarjeta de tarjeta profesional; o si eres trabajador del país y te dieron unas vacaciones, puedes pedir un certificado laboral. Si tienes una empresa, puedes sacar la cámara de comercio de la empresa y con esto certificas de que en realidad no te vas a quedar en su país. Pero espera, no te pierdas. Aquí te vamos a dejar cómo nos fue en la Ciudad de México para que puedas ir muy económico y a unos precios excelentes. Así que te los voy a dejar acá y dale click.